Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy continuamos el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, con la visión de los que han fallecido, particularmente por el nombre de Cristo, y ahora disfrutan de paz eterna en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, danos una esperanza profunda, firme y fuerte, para que vivamos en medio de tribulaciones y sufrimiento, con nuestros ojos y nuestra mirada fija en el cielo, en la paz y gozo eterno que tienen los santos alrededor del trono de Dios y del Cordero. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si en la primera parte del capítulo 7 tenemos una visión de lo que Dios ha hecho en sellar sus siervos aquí en la tierra y lo que sigue haciendo a través del bautismo y la conversión de sus siervos, ahora tenemos un vistazo a lo que pasa en el futuro, pero no tanto en el futuro en sentido cronológico, sino el futuro es lo que pasa más allá de esta vida. Ahora vamos a ver que es toda una multitud, entonces es una visión no simplemente de los que ya están en el cielo en el tiempo de Juan, sino los que van a estar en el cielo en todo el tiempo. Es decir, por esto como vamos más allá del tiempo y entramos en la eternidad. Entonces, como Dios está sellando no solo en el pasado, sino a lo largo de la historia de la Iglesia, eso es lo que pasa en la tierra. Ahora vemos lo que está pasando en el cielo. Mientras que sufrimos en la tierra, eso es lo que pasa después de sufrir. Versículo 9. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Antes, Juan había escuchado un número simbólico de la totalidad de los que estaban enlistados en el ejército de Dios. 144,000 personas, 12,000 de cada tribu. Ahora él ve, en vez de escuchar, él ve una multitud grande que nadie podría contar. Ahora, los 4 sinónimos de nación, raza, pueblo, lengua, indica el carácter universal del pueblo de Dios. Universal en griego es católico, una de las 4 marcas de la Iglesia. No simplemente católico como romano católico, pero católico en el sentido griego según el completo, según el íntegro. Entonces, católico quiere decir universal. Y vemos aquí el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, que él dijo en capítulo 12, justo en la primera llamada de Abraham en Génesis 12, que a través de ti todas las familias de la tierra se bendecirán o recibirán la bendición. Y también aquí se cumplen otras promesas en Génesis 17 y 22, ¿no? Cuando Dios promete que Abraham se convirtiera en Abraham, padre de una multitud de naciones, de personas de más número que las estrellas en el cielo o de los granos de arena en el mar, porque todos somos hijos espirituales de Abraham a través de la fe. Todos hemos recibido esa bendición a través de la fe, a causa de su descendiente Jesús. Ahora, esa multitud innumerable es algo para meditar, porque en el contexto original de Juan, la iglesia era muy pequeña.
miles de siervos, miles de bautizados, de cristianos, pero no era tan grande la iglesia en su tiempo. Entonces, para él ver esta cantidad innumerable, mostraba él ya la eficacia de la cruz de Jesús, la eficacia de su muerte redentora. Hoy contamos 2 billones o millones de personas, que es casi un tercio de toda la población mundial, ¿no? Eso es gran diferencia de lo que era la iglesia en los primeros años. Así se cumple lo que Jesús habló en la parábola de la semilla de mostaza. Muy pequeño, pero después da un arbusto grande para los pájaros, que son símbolos de las naciones paganas. Entonces, por esto digo que esta visión es como más allá del tiempo, porque obvio que ese número tan grande no era posible en el tiempo de Juan, sino es como el cumplimiento de toda la historia de la iglesia. Ahora, ellos están frente del trono y frente del Cordero con vestiduras blancas. Eso es lo que recibieron los mártires. Hemos visto eso en el capítulo 6. Blanco es el color de la victoria, también de la resurrección. Y también tiene otro significado que en un momento vamos a descubrir. Que están de pie, dando culto, dando alabanza a Dios en su trono, y al Cordero indica que son sacerdotes, porque estar de pie es un acto sacerdotal y en la presencia de Dios y dando alabanza y culto. Y aquí se cumple lo que Dios quería de Israel, que sea una nación de sacerdotes. Y así vemos no solo sacerdotes como yo, pero todos los bautizados estando en la presencia inmediata de Dios. No hay la división como hubo en Israel entre el sacerdote que pudo entrar en el Santo de los Santos, en la presencia inmediata de Dios, y todo el resto, sino que todos vamos a entrar en esa presencia inmediata, un contacto íntimo con Dios. Ellos tienen palmas en sus manos. Ahora, en general, palmas se asocian con los mártires, y por esto se ha interpretado esta visión como una visión de lo que pasa con los mártires, los que han perdido su vida a causa de Jesús. Aunque uno puede ver en eso también simbolismo del martirio, más allá de esto es símbolo y de la victoria, pero también recuerda a la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta en otoño para los judíos, y recordaba de la provisión, la providencia de Dios durante los 40 años entre Egipto y la tierra prometida. Es decir, es un momento de recordar cómo Dios ha proveído a través de sus 40 años y también durante el verano en dar más fruto, porque otoño es tiempo de la cosecha. Entonces, esta fiesta celebra el fin de la historia, celebra la venida del reino de Dios, celebra el momento cuando Dios mismo va a venir y Él mismo va a proveer por nuestras necesidades en completo. Lo que hizo en parte, podemos decir, en esos 40 años, es lo que Dios va a hacer por toda la eternidad cuando entramos a la verdadera tierra prometida. Y eso es lo que vamos a ver, el cumplimiento de esta fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿por qué palmas se asocian con esta fiesta? Porque tabernáculos no refiere a lo que para nosotros es un tabernáculo con el Santísimo, con la Eucaristía, sino es un tipo de edificio, de casa, hecha de mano con palmas. No era una casa como yo estoy en una casa bien construida, ¿no? Con cemento y hierro y todo. Era una casa con madera y más que todo con palmas, porque se construyeron y se deshicieron, porque los hebreos en su tiempo en el desierto tuvieron que marchar. Entonces nunca construyeron una casa para quedarse. Construyeron y después deshicieron, porque es todo una peregrinación hasta que llegamos a la tierra prometida, ¿no? Entonces es un recordatorio de que nosotros estamos en peregrinación hasta que Dios venga y estemos en su
tierra, en su tabernáculo. Eso vamos a ver, que Dios promete que estarán en su templo, en su tabernáculo, que Él va a cobijar, va a proveer por todas nuestras necesidades en el cielo. Versículo 10 a 12. Y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y los 4 vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa multitud está en un acto de liturgia. Liturgia que es una acción pública en bien de los demás, pero aquí acción pública dando culto a Dios, gritando que la salvación viene de nuestro Dios. Ahora, algunas traducciones dicen que la salvación pertenece a nuestro Dios. Por esto aquí en la traducción de la Nueva de Jerusalén, la salvación es de nuestro Dios. Pero la idea aquí es que solamente de Él viene esto. Para nosotros quizás normal pensar así, pero en los primeros siglos eran los emperadores, los líderes que prometieron la salvación, es decir, proveer por todas las necesidades, por sus ciudadanos. Por eso los emperadores romanos apropiaron el título de Soter, de Salvador, ¿no? Pero aquí vemos que salvación, de proveer por todas nuestras necesidades en todo sentido, solamente viene de Dios. Y que no se cumplirá esa salvación aquí en la tierra, sino a través de Dios, más que todo en el cielo, ¿no? Ahora en el cielo cuando morimos, pero también en el cielo cuando se baja la Nueva Jerusalén, pero esto vemos al fin de este libro. Como los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, en capítulo 5, la multitud honra a Jesús con el Padre, en gratitud por salvación y victoria. Porque en griego soteria, salvación quiere decir salvación y victoria. Justo porque hemos leído sobre el ejército de Dios, pues Dios es quien da la victoria a nuestra lucha contra Satanás, el pecado. 3 jerarquías, podemos decir, de seres celestiales, ángeles, los 4 seres vivientes y los ancianos se postran, ponen sus rostros sobre el suelo y dan culto a Dios, alaban a Dios. Los ángeles confirman la aclamación del pueblo de Dios con su amén y añaden los ángeles una doxología, que es una alabanza de gloria, de alabanza a Dios. Y esto combina o añade los atributos comunes de Dios que describe la grandeza de nuestro Dios. Aquí, antes de hablar de esos atributos, es interesante aquí porque nosotros pensamos más que todo en nosotros, en nuestra liturgia aquí en la tierra, la misa, pero aquí los ángeles participan en la liturgia. Y es importante recordar de que en la misa recordamos a los ángeles. En cada prefacio el sacerdote dice que nos asociamos a las voces de los ángeles cantando Santo, Santo, Santo. Es de recordar que ellos participan con nosotros en nuestro culto a Dios. Es un honor, porque ¿quiénes somos nosotros? Que los ángeles tratan a nosotros como sus hermanos, digamos, como sus co-siervos, pero así nos tratan, participan en lo que hacemos nosotros. Ahora, esta alabanza, ese culto se dirige a Dios directamente, Dios Padre, pero también se dirige al Cordero. Esto otra vez implica que Jesús es divino, que estamos hablando aquí de un Cordero plenamente humano, plenamente divino. Versículo 13. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás.
Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. En literatura apocalíptica, es decir, literatura que describe la realidad celestial, muchas veces tenemos un intérprete que explica lo que está pasando. Gabriel, el arcángel Gabriel, por ejemplo, a Daniel en su libro. Aquí tenemos uno de los ancianos que hace la pregunta de alta voz que estaba en la mente probablemente de Juan y de nosotros. ¿Quiénes son? Entonces es una pregunta que él ya sabe la respuesta, pero está haciéndolo para que nosotros entendamos. Ahora, hay dos partes a la respuesta. Primero, son los que han perseverado, han sobrevivido el tiempo de la gran tribulación. En griego, la palabra es un participio, es decir, que vienen en lo presente, es decir, que Juan en algún sentido está mirando a los mártires, a los fieles cristianos, entrando al cielo, ¿no? Que han acabado con el desafío de esta vida, con el combate, y están entrando a su descanso eterno, a su sábado eterno. Esta visión, como pocas otras en la Biblia y en el libro mismo de Apocalipsis, nos da un vistazo a la salvación que nos espera después de nuestra muerte. No pinta para nosotros, no da a entender lo que al fin pasará cuando reinaremos sobre la tierra. Dice esto el Apocalipsis 5, o lo que promete Daniel, ¿no? En capítulo 7, sobre nuestro reino en la tierra. Ahora, nosotros sabemos que al fin de la historia la nueva Jerusalén se bajará a la tierra y habrá cielo nuevo, tierra nueva. Pero exactamente cómo será, no tenemos idea. Pero ahora tenemos idea de lo que es el cielo ahora, antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, los que están vestidos de blanco son los que en medio del desafío, de la tribulación, se han purificado, se han hecho blancos a través de la sangre del Cordero. Daniel 12 habla de esto, de que muchos se purificarán y se harán blancos. Pero ¿cómo uno se hace blanco? A través de sangre, que es sumamente rojo, y rojo es un color muy difícil de quitar como mancha. Ahora, en la ley de Moisés, la sangre en los sacrificios era lo que purificaba a los israelitas de sus pecados. Y cuando la Biblia se habla de la sangre de Cristo, es una manera corta de hablar de toda la obra de Cristo en cuanto a su pasión, crucifixión, muerte y resurrección. Y en la primera carta de Juan, él dice que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Entonces, la idea es no tan literal, porque obviamente el rojo no hace blanco, sino de que es el poder de su sangre que nos hace blancos, que nos purifica. Su sangre que tiene el poder del Espíritu Santo, porque la sangre en la idea hebrea es lo que lleva la vida. Entonces no es que Dios necesitaba sangre, violencia para perdonarnos, sino la sangre es lo que lleva la vida. Entonces si somos muertos en el pecado, la sangre de Cristo contiene el Espíritu Santo, quien nos da la nueva vida, ¿no? Quien nos purifica de pecado y nos hace resucitar a nueva vida con Jesús. Ahora, salvación sí viene de Dios, pero aquí tenemos las dos juntas, porque es a causa de la sangre del Cordero, pero ellos se han lavado. Es decir, que ellos han tomado responsabilidad, han tomado como propia esa sangre. Es decir, exige nuestra participación la salvación que viene de Dios. Él provee el perdón, Él provee la misericordia, Él provee el perdón de nuestros pecados, pero nosotros necesitamos y recibir esto y aprovechar de las maneras que recibimos esto, los sacramentos, la oración, penitencia, crecimiento en las virtudes, todo esto. Entonces, aun si Dios provee esto,
necesitamos nosotros recibir esto a través de los medios que Él ya ha indicado a nosotros a través de la iglesia. Bautismo, oración, todo lo que acabo de decir. Ahora, versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono las apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Aquí en griego tenemos poesía. Es un poco difícil verlo en el español, pero aquí es la poesía que pinta la imagen, la hermosura de lo que viven los santos en el cielo. Aquí vemos la salvación de los santos. Y aquí vemos tres elementos: culto en la presencia de Dios, fin del sufrimiento y el cuidado de Dios para los redimidos. Porque ellos se han blanqueado, han lavado con la sangre del Cordero, tienen el privilegio de pararse frente del trono de Dios y alabarlo día y noche. Esa adoración es continua, a diferencia que el culto en Jerusalén, que cesaba cada tarde y iniciaba con el sacrificio de la mañana. Ahora, esto es un servicio continuo y por eso son sacerdotes. Es un privilegio sacerdotal estar enfrente de Dios día y noche. Tienen acceso directo a Dios, frente de Él, y por esto están en su templo, en el santuario mismo, es decir, en el lugar más cercano a Él. Ahora, Dios es solícito para ellos. Es decir, Dios, como se dice aquí en el español, el que está sentado en un trono extenderá su tienda sobre ellos. Es una traducción excelente, porque aquí la palabra es lo que Dios utiliza para hablar de su tienda durante el Éxodo. Es decir, el contexto, el edificio que nos cobija es Dios mismo, es la tienda donde vivimos. Como Pablo dice, en Dios vivimos, tenemos nuestro ser. También es la misma palabra para hablar en el primer capítulo de Juan, que la palabra se hizo carne. La palabra en griego es hizo su tienda en la carne, porque la tienda es el lugar de encuentro entre Dios y nosotros. Entonces aquí vemos que Dios extiende su tienda, es decir, que Él, como los brazos de la plaza de San Pedro, abraza a su pueblo, provee por ellos, los protege del sol, protege del viento, protege de todo el mal, para que estén completamente a salvo. Por esto no tendrán hambre, no tendrán sed, no sufrirán del sol ni del calor. Ellos han sufrido todos esos males en la tierra, pero ahora completamente y para siempre liberados de esto. No sufrirán jamás. Todo eso viene a los santos, los redimidos, a causa de Cristo resucitado. Ahora, el Cordero es divino porque Él está sentado en el trono de Dios. También es nuestro pastor. Es una paradoja, Cordero siendo nuestro pastor. Pero sabemos del Antiguo Testamento que Dios habla de que Él será nuestro pastor. Y también en Ezequiel, los dos lugares, Dios promete un descendiente de David, quien apacentará a Israel y hará de Israel un solo rebaño. Sabemos que Jesús también se identifica en el Evangelio de San Juan como el buen pastor. Y en Apocalipsis 7, en ese capítulo, sabemos que este Cordero Pastor conducirá a nosotros, a los redimidos, a las fuentes del agua viva, que indica, y el Espíritu Santo como fuente de la vida, y justo símbolo de la vida eterna misma, que el Espíritu Santo comunica a nosotros, porque las dos son íntimamente unidas, ¿no?
el Espíritu Santo como persona y la vida que Él comunica a los que reciben a Él. Y al fin Dios enjugará toda lágrima. No que solamente no vamos a sufrir ningún mal del cuerpo, pero toda herida emocional, espiritual, intelectual, todo el dolor que causa la muerte y el sufrimiento será consolado y sanado. Esa promesa específicamente de enjugar las lágrimas viene de Isaías 25, cuando Dios promete destruir la muerte para siempre. Ahora, esas imágenes de Dios, quien enjuga cada lágrima, de que no habrá muerte, de la fuente de agua viva, se repetirán en la Nueva Jerusalén, en capítulo 21. Eso indica la continuidad de lo que experimentan los redimidos ahora en el cielo y lo que vamos a experimentar después de la segunda venida de Jesús. Pero hay diferencias, porque ellos están en el cielo, pero la Nueva Jerusalén se baja hacia la tierra. Ellos están en su templo, pero cuando viene la Nueva Jerusalén no habrá templo, porque Dios mismo será nuestro templo mismo. Ahora, en el contexto del primer siglo no se conocía mucho sobre lo que pasaría después de la muerte, qué tipo de existencia, pero aquí, ya en la Biblia, no se hablaba mucho, solo se hablaba que habrá vida eterna, pero qué tipo de existencia es, no se hablaba mucho los apóstoles, al menos lo que tenemos en los escritos. Pero aquí tenemos una visión muy real de cómo es el cielo, cómo viven los santos. Y una cosa que es importante para nosotros recordar es que a veces pensamos que pocos serán salvados. Jesús mismo advierta de que son pocos los que toman el camino angosto, el camino difícil para llegar al cielo. Es verdad que muchos quieren ir por el camino fácil y pecar y no llegan al cielo, pero aquí vemos una muchedumbre inmensa. Entonces, aun si es verdad que aparentemente de lo que vemos hay muchos que no toman ese camino correcto, aquí vemos muchos que han sido fieles a Dios a lo largo de los siglos y esa muchedumbre innumerable que ha sido salvado por Él. Ahora, esta visión es importante para meditar, porque en el resto de este libro vamos a escuchar, leer cosas espantosas. Tribulaciones, plagas, muerte, catástrofes. Y aquí en este capítulo tenemos seguridad en Cristo. Somos sellados ya en esta vida y esa es primera seguridad. Y segunda es que vamos a estar en el cielo así a salvo. Entonces, es importante recordar ese consuelo porque vamos a tener muchas desolaciones. Así San Ignacio de Loyola nos enseña de que en medio de desolación, tribulaciones, debemos recordar el momento del consuelo. Y también para nosotros aquí debemos recordar las promesas de Dios, de lo que ya ha hecho, enseñarnos, y ya va a hacer si somos fieles y ganamos la victoria. Muchas personas hacen la pregunta, ¿por qué Dios nos permite sufrir? No tenemos todas esas razones, pero aquí tenemos una respuesta que Dios sí pondrá fin a todo sufrimiento. Entonces, también parte del consuelo es saber de que el sufrimiento es limitado, no es para siempre. Dios en algún momento sí hará justicia, corregirá a todo el mal que hemos vivido. De tal punto que Santa Faustina en una visión vio que todos los que entran en el cielo se olvidan de todo el sufrimiento que han experimentado, porque el gozo y el consuelo es tan grande en el cielo que no sienten más el dolor y el peso de esta vida. Entonces, esto es la manera que Dios resuelve en práctica esa pregunta. ¿Y por qué un Dios tan bueno permite tanto sufrimiento? Solo si entiendo la respuesta a eso, si entendemos lo que pasa más allá de esta vida. Y al fin, ese capítulo se utiliza el Día de Todos los Santos. A veces nosotros diríamos que queremos ir al cielo, pero si haría la pregunta ¿quiénes queremos ser santos? Tenemos más miedo, porque pensamos, no, yo jamás podría ser santo. Pero todos los que están en el cielo son santos.
Y no es que ellos sean perfeccionados, sino se aprovecharon de lo que Jesús ha hecho para limpiarse completamente. Entonces, nuestra parte es más o menos fácil, digamos. Jesús ya ha proveído la salvación. Nuestra parte es apropiar esa salvación para que seamos santos. Porque Jesús murió, derramó su sangre para que seamos santos. Para que lleguemos a disfrutar de esta paz, de esa salvación donde Dios nos cobija, Dios nos protege, Dios extiende su tienda para protegernos y ponernos a salvo para siempre. Nuestra parte es decir que sí, recibir, participar y colaborar de las miles de maneras posibles. Sacramentos, oración, sacrificio, leer, crecer en virtudes. Pero nuestra parte es ser activos en esto, porque Jesús ya ha hecho su parte. Y Él, en su gracia, nos hace capaces de hacer nuestra parte también. Por la intercesión de la Virgen Santísima y todos los santos, canonizados y no canonizados en el cielo, que Dios les bendiga, guarde y les anime a perseverar en la carrera para que lleguen al cielo. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.